Comencemos entonces, chiquillos, ya ha ingresado una buena cantidad, faltan poquitos. Eh, bueno, me imagino que revisaron un poquito lo que mandé hoy día, prioritariamente algo que mandó el DEMRE, ¿verdad? Que estableció como modelos de prueba. Métanse porque están todos los modelos de prueba. Obviamente les mandé lo que era lenguaje. Y frente a eso, ¿qué decirles con respecto a lo que es el lenguaje? Estamos haciendo bien la pega, era lo que nosotros estábamos trabajando, no hay nada anormal. Los que pudieron revisar el facsímil, que incluso salen las explicaciones de por qué es la correcta, etcétera, se dieron cuenta que aborda, por ejemplo, la parte del léxico contextual tal cual nosotros la hemos estado abordando, desde dos perspectivas. Es decir, la palabra suelta, la palabra sola, sin explicación, en donde tú tienes que reemplazarla en el contexto, y también nos dimos cuenta que mantienen el mismo ejercicio de la palabra, del término más la explicación, lo que hemos estado trabajando un poquito en momentos anteriores y que obviamente vamos a seguir puliendo. Por lo tanto, no hay nada nuevo bajo el sol, no hicieron ningún cambio. Nuevamente, insisto, chiquillos, hay que revisar después las instrucciones, porque recuerden que ahí todavía hay una apuesta de que no deberían modificar eso, porque aparentemente el cambio de la PSU no fue un cambio radical de la prueba, nuevo ejercicio, nueva fórmula, sino que el cambio de esta nueva prueba, ETU le llaman algunos, ¿verdad? eh, Implicó que eliminaran dos ejercicios, dos tipos de ejercicios de la prueba, que era los conectores y el plan de redacción, ¿ya? Así que todo lo demás se mantiene. Pero recuerden que nosotros todavía tenemos esa duda. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ya sabemos que tenemos que seleccionar la palabra más justa al contexto, tenemos que fijarnos mucho del género, que si está en singular, mantengamos la estructura del singular, si está en plural, mantengamos la estructura del plural. Lo que no nos han dicho todavía, no tenemos muy claro, es con respecto al género, si se va a considerar o no el género. Eso todavía está en veamos. Por lo tanto, chicos, lo importante es que confíen en lo que estamos haciendo, trabajen frente a lo que estamos proponiendo, revisen y recontra revisen. Yo soy de las personas que prefiero, yo puedo tener churrocientos facsímiles, muchos facsímiles, y chuta, y ya, y hacerlos todos. Pero si no sé el por qué acerté o el por qué fallé, no saco nada con haber hecho 500, 800.000 facsímiles. Prefiero personalmente un ejercicio bien explicado, bien hecho, conociendo el por qué acerté, por qué fallé, etcétera. Todo lo que conlleva, prefiero mil veces eso. Más que la cantidad, chiquillos, la calidad. Porque de repente, ¿cuál es el problema de un chico que prepara pruebas? Recuerden un poquito, yo les dije, yo comencé cuando era prueba de aptitud académica. Cuando era prueba de aptitud académica y comencé a entrenar chicos para la universidad. Después, ya saben un poco, trabajé en el DEMRE, fui coordinador de un prego, etcétera. Y eso me dio la experiencia de algo, de que muchos chiquillos creen que mientras más ejercicio hagan, mejor les va a ir. Y la verdad que no es tan así. O sea, es bueno hacer harto ejercicio, por supuesto que es bueno, pero si no tiene la explicación, si tú no preguntas el por qué, si no te explican el por qué, no sacáis mucho. Es llenar huevitos y hacer lo que tú crees que se debe hacer, no necesariamente aplicar los criterios que establecieron para esta prueba. Por lo tanto, chicos, revisen bien lo que le envié, es oficial del DEMRE. Y lo segundo, como ahí muy bien te diste cuenta, que trabajan los textos, ¿verdad? Que estamos precisamente revisando. La clase pasada terminamos de ver, o sea, la primera parte, porque falta más, de ver lo que es literatura en términos generales, ¿verdad? Lo que es el género narrativo y lo que es el género dramático en términos generales. Pero pudieron ver precisamente que son las mismas preguntas que hacemos, son los mismos comentarios que trabajamos, incluso tiramos más información con la idea de que, por si las moscas, en el fondo. ¿Ya? Por lo tanto, me deja bastante tranquilo, bastante, entre comillas, contento porque significa que la pega la estamos haciendo y que, pucha, a soñar, pues chiquillos, ¿por qué no?
soñar con buenos puntajes. Es la oportunidad, no es una prueba difícil, se han estado preparando desde el comienzo, seguirán preparándose, hay mucho tiempo para hacerlo, por lo tanto, pucha, con todo chiquillo, a soñar, es lo más importante, y creer en ustedes lo que están haciendo. Frente a eso, mira, me adelanté. Les tiré una guía que estuve dudoso realmente de lanzarla porque la encontraba un poco, la encontraba un poco mucho. No pretendo que la resolvamos hoy día completa porque como la mandé ayer, lamentablemente estos problemas de tiempitos, la mandé ayer, no creo que muchos pudieron resolverla, ¿ya? Pero sí para que vayan soltando y obviamente vamos a ver un poquito, por lo tanto la clase no creo que sea muy larga, pero sí vamos a reorientar un poquito nuestros conocimientos frente a este nuevo proceso de evaluación. Ahí está la guía 5 que confío en que la hayan revisado. Si no, bueno, filo, la harán en sus casitas, tendrán el tiempo suficiente, fin de semana. Y en el fondo es continuar con la idea de los tipos de texto que tenemos que enfrentar. ¿Ya? Esto es lo que muchas veces nosotros tenemos que ver como los tipos de textos que nos van a entregar para poder trabajar otra parte, la que es lo no literario. Ya vimos lo literario. Lo literario, dijimos, de los tres géneros, sacaron uno, sacaron el lírico, mejor para nosotros porque es arte, información, ¿verdad? Y que en el fondo sabemos que tanto la narrativa como el drama tienen una intención específica, que es la estética literaria, y que la estética implica recrear de alguna manera historias, mundos, personajes, etcétera. Con ese sentido, con el sentido de la creatividad que nos permite la literatura, ¿verdad? En donde podemos establecer opiniones, comentarios, valoraciones, podemos trabajar mundos fantásticos, mundos pseudo realistas, mundos maravillosos, mundos oníricos, que también los vamos a trabajar más adelante, ¿ya? Pero que lo importante de estos textos son altamente creativos y eso implica que a lo mejor cuando te hacen una pregunta con respecto a ello, tus respuestas pueden ser altamente subjetivas. Y por eso les decía, son los textos, a mi juicio, los más difíciles, porque cada uno, de alguna manera, comprende lo que maneja como información, maneja como subjetividad, ¿verdad? Aunque no podemos ser subjetivos en este tipo de textos, ¿ya? Tenemos que limitarnos, como decíamos en la clase pasada, igual que los caballitos ahí, ¿verdad? Y tratar de ir al grano, no ponerles, entre comillas, de nuestra cosecha. En cambio, los textos no literarios son más fáciles de asumir, curiosamente. ¿Por qué? Porque no está la creatividad necesariamente, ¿verdad? Sí, hay muchos que tienen opinión, hay muchos que tienen comentarios, pero no es una opinión o comentario que llegó y surgió espontáneamente en mi cabecita loca, no, porque han sido pensados, han sido analizados, han sido puestos a pruebas, etcétera, ¿ya? Y que tienen, ¿verdad?, bastante más objetividad que los textos que anteriormente vimos. ¿Mm? Ahí, chiquillos, están los considerados tipologías de textos, ¿verdad? Los textos, entre comillas, no literarios. Más de algunos se puede confundir y pensar, oye, pero el texto narrativo es literario. Ya te vayas a dar cuenta que hay textos narrativos no literarios que también vamos a tener que revisar en esta oportunidad. Están textos descriptivos, textos teológicos, textos expositivos, textos argumentativos. Que prioritariamente la nueva prueba va a abarcar prioritariamente lo expositivo y argumentativo en un solo texto, los que se llaman textos expositivos argumentativos. Y vamos a dejar por ahora, entre comillas, vamos a dejar por ahora los textos provenientes de los medios de comunicación, que eso los vamos a trabajar también aparte. ¿Ya? Entonces, este esquemita es como para que tú puedas visualizar ciertos aspectos básicos que hay. Por ejemplo, recuerden que hemos hablado mucho de la intención comunicativa,
para poder lograr visualizar los textos y comprender el meollo del asunto, recuerda siempre indagar la intención comunicativa. ¿Qué es lo que pretenden? ¿Qué es lo que buscan? Etcétera. ¿Mm? Y de los textos narrativos, como ya lo aprendimos en los textos literarios, relatar, contar, narrar una sucesión de hechos, ¿verdad? De personajes, que en el caso que nos metamos en la literatura, literario, o personas, ¿verdad? No literarias. Eso es importante, porque siempre hablamos de entidades que le suceden acciones, que desarrollan las acciones, que desarrollan los parlamentos, etcétera. Tenemos que entender una cosa, que uno es el plano de la realidad y el otro es el plano de la ficción. Cuando hablamos del plano de la realidad, estamos hablando de nuestro plano. ¿Y nosotros qué somos? Personas, ¿verdad? En cambio, si yo leo un texto, una novela, lo que estoy leyendo es una creación. Por lo tanto, por mucho que sea, por ejemplo, una novela realista, ¿verdad? No estoy viendo la historia de una persona. Estoy viendo, o leyendo en este caso, la historia de un personaje. Que les quede súper claro. Lo mismo que dijimos con literatura, cuidado, no confundas fuente, que la fuente es el autor de donde surge, de carne y hueso, con la voz ficticia o el emisor, que es el narrador, creado por esta persona de carne y hueso. Lo mismo digo acá. Ten mucho cuidado, los textos narrativos va a depender. Si hablamos de literatura, las estructuras que aparecen ahí son personajes. Si hablamos de narrativos no literarios, las estructuras que aparecen ahí son personas. ¿Ya? Eso es lo primero. ¿Ya? Fíjate que dice, que responde a las preguntas, la pregunta más esencial, el qué ocurrió, pero eso da lo mismo, ¿verdad? En el fondo, el qué ocurrió, cuando nosotros preguntamos sobre un texto Profe, narrativo, dime, Bastián, perdón, me surgió una duda. dime, Creo que ya la había respondido anteriormente usted, pero ya volviendo al tema de los personajes por y si acaso, ¿sí? las personas reales, si hay un texto que habla sobre eh, Arturo, ¿Verdad? eh, se habla sobre alguna persona como, no sé, Michelle Bachelet o Ya, Arturo perfecto, Prat. perfecto. Es que va a depender el tipo de texto, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero, mira, por mucho que Arturo Prat existió, mucho que Michel Bachelet existe, y yo quiero hacer una novela o un cuento y tomo el personaje Arturo Prat, lo tomo y lo pongo en mi novela, y yo claramente determino que es una novela, que es un cuento, se va a entender por la estructura que yo le voy a dar, ¿verdad? Que va a haber ficcionalización, van a haber principios de verosimilitud, más toda la estructura, ¿verdad? En donde voy a establecer personajes. Esos son personajes. Ahora, si quiero crear, por ejemplo, un ensayo, quiero crear un artículo, establezco una noticia, y ya vamos a aprender que son no literarios, van a ser personas. ¿Te das cuenta? Por eso es que es bien importante que ustedes diferencien entre lo que es la creatividad literaria, por eso hablamos de textos literarios, y lo que es los textos no literarios que son creativos, pero no llegan al ámbito de inventar o ficcionalizar, si puedo utilizar esos términos. ¿Mm? Ahora, ¿por qué el qué ocurrió? Porque el narrar, recuerden que es una historia. ¿Qué me interesa esa historia? El hecho. Por eso es que se responde la pregunta qué ocurrió. Pero eso es para que ustedes lo manejen, no es una información tan clara. Ahora sí importante, cuando tú leas, cuando tú ya diferencias bien discriminas bien los textos, entender, plantearte eso, porque el qué ocurrió siempre va a implicar el tema, el asunto principal, el argumento, etcétera. Y están las modalidades no literarios, como por ejemplo la noticia que narra hechos. También puede ser la crónica que narra hechos. Ya los vamos a definir después. En cambio, los literarios son los que vimos, ya los conocemos, novelas, cuentos, microcuentos, fábulas, mitos, leyendas, cómics, crónicas, literarias, ¿verdad? Y un cinematográfico. Eso ya lo sabemos. ¿Mm? Descriptivos. Qué interesante. ¿Ya? Los textos descriptivos en donde la principal función es describir, ¿verdad? Dar las características esenciales de algo. Pero también abajo dice caracterizar. Y ya les voy a explicar bien por qué describir situaciones, hechos, y caracterizar, dar las características,
de personas o personajes. Es muy específico, ¿ya? Por eso es que están las dos ideas. Por un lado, describe situaciones, hechos, acciones, y caracteriza personas o personajes. Por eso es el cómo es, porque cuando describe, el texto descriptivo entrega las características siempre apuntan al cómo. Cómo es la persona, cómo ocurrió, qué características tiene el hecho, qué características tiene la persona. ¿Ya? Los no literarios, ¿verdad? Prioritariamente recetas de cocina, oye, hay mucho, ¿ya? Recetas de cocina, texto instructivo, guías, etc. Y literarios, cuentos, novelas. No me gusta mucho eso porque yo prefiero los cuentos de las novelas dentro de la parte narrativa. Pero también se dan los cuentos de las novelas mucho en la descripción, ¿ya? Ahora, ya les voy a explicar algo más adelante, precisamente cuando pasemos acá, y les va a quedar clarito que los expositivos entregan el qué es y el cómo es. ¿Ya? Pero no se enrollen, estamos mirando nomás. Textos dialógicos, muy interesantes, porque establecen la estructura del diálogo. ¿Ya? El diálogo, la interacción comunicativa. Reproducir literal y directamente el diálogo de los personajes, entre comillas, siempre y cuando estemos hablando de no ficción, porque yo perfectamente puedo omitir. Pero, otro. ¿Qué dicen? Las respuestas, ¿qué dicen? En el fondo, la información interactuada. Los no literarios, una conversación, miren, una entrevista, un debate, mesa redonda, plantel, plática, el teatro es dialógico, o sea, las obras dramáticas son dialógicas, etcétera. Y, y los literarios, bueno, textos teatrales, aunque los textos teatrales es lo que nosotros entendemos como dramas, en donde está la tragedia, la comedia y el drama. ¿Ya? Eso de textos teatrales, yo prefiero decir textos dramáticos para diferenciar el drama, lo escrito, y la obra teatral, ¿verdad? Lo representado. Pero ustedes lo entienden ya. Expositivos. Informar, exponer, explicar, presentar información de manera objetiva. Quetito, ¿y por qué quetito? Porque aquí hay una problemática con respecto a la perspectiva de qué es la exposición. Muchas veces, y yo me imagino, sobre todo en segundo medio se ve mucho lo que es la exposición, les dijeron que era entregar información, ¿ya? Pero ocurre que si nosotros basamos que los textos expositivos es entregar información, en estricto rigor todo es expositivo. Cualquier cosa es positiva. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que tenga información y te la permita, es exposición. O sea, todos los textos que hemos visto a la vez son expositivos. Y ahí hay un cacho. También lo vamos a dejar en suspenso porque no vamos a ir de poquito. Entonces, ¿qué es? Muy parecido al narrativo. ¿Cómo funciona? Muy parecido a lo descriptivo. ¿Por qué es así? ¿Mm? Textos periodísticos de información, artículos de divulgación científica, textos de estudio, cualquier cosa. ¿Ya? Y finalmente dividen los textos argumentativos. No están los textos públicos como ustedes se pueden dar cuenta, texto discurso público, que muchos, oye, profe, y lo público ya no se asume. Ya no se asume como lo público como una modalidad tan específica. La PSU la sacó porque tenía mucha problemática con los textos públicos, porque cualquier cosa que tú hagas en un acto público se convierte en un texto, un discurso público. Entonces era una pachamama del Puerto Umbu. O sea, una pajamama. No. Entonces, en ese sentido lo sacaron, me parece bien. Pero fíjense lo argumentativo. La intención, que la vamos a cuestionar, conversar, persuadir para conseguir la adhesión sobre un tema u opinión, que eso es lo tradicional que te han dicho en el colegio. ¿Y para qué? Ahí está la pregunta. ¿Y el para qué? ¿Para qué yo necesito persuadir a otro? ¿Para qué yo necesito convencer a otro? ¿Cuál es la finalidad? Porque en el fondo este es el camino. Po. El problema es que nunca le han aclarado el para qué. Y ahí está
precisamente lo que busca la PS, bueno, las nuevas pruebas de inglés. ¿Qué pienso? ¿Qué piensas? ¿Qué te parece? Preguntas que también la podríamos aplicar en otras cosas. Artículos de opinión, editorial, ensayo, publicidad, propaganda y una serie de estructuras. ¿Por qué les presento esto? Esto está basado precisamente en las estructuras de los planes y programas ministeriales, no lo hice yo, pero es para que tú veas cuáles son las potencialidades de lo que se consideran los textos no literarios. Créeme que es mucho más fácil. Es mucho más fácil, solo que en algún momento tenemos que ordenar esta idea. Y por eso es que a partir de la próxima clase, independientemente que ahora la clase era para que ejercitáramos un poquito, vamos a empezar a ver cuáles son los textos que realmente tenemos que manejar para poder trabajar bien. ¿Ya? Lamentablemente ya no se trabajan todos, y digo lamentablemente porque dejaron fuera los más fáciles, los que podíamos, entre comillas, trabajar más rápidamente, y dejaron los más complejos, ¿ya? Que como te decía, y en una especie de fusión, lo expositivo argumentativo, ¿ya? Entonces, ahí está la propuesta que vamos a empezar a hacer. Por eso es que lo que vamos a trabajar hoy día, vamos a tirar líneas para tratar de aclararnos cuáles son este tipo de textos, cómo los trabajan. Chiquillos, la pregunta del millón, hicieron esta parte, la guía. ¿Alguien la hizo? La verdad, ¿No? Y muchos están con el celular. Y debía haber tirado textos más breves, porque este es muy largo y necesita harta concentración. Sí, hagamos otra cosa, mejor. Para que hagamos esta guía en la casita, ¿ya? Para que ustedes tengan más tiempo para hacerla, porque prefiero que lean más concentradamente los textos antes de llegar y responder así aceleradamente, ¿ya? Por lo tanto, hoy día voy a ser un poquito más expositivo, ¿ya? Voy a ser un poquito más expositivo con respecto a las veces anteriores. A ver, chicos, lo primero, ya sabemos que vamos a trabajar por un lado lo que hemos hablado, textos literarios como textos no literarios. Recuerden que incluso esto ya lo mencionamos anteriormente. Dentro de los textos no literarios, tradicionalmente, siempre la PSU trabajó 5 realmente. 5. ¿Ya? Muchas veces los productos entregaban 3 y dejaban 2 de lado. ¿Cuáles eran los textos? Los textos eran narrativo, dialógico, expositivo, argumentativo, Descriptivo. y público. No, porque lo descriptivo está dentro de lo expositivo. Por eso yo les dije, cuidado con esta paja mamá, porque la verdad que cuando los vemos así, de repente nos ponemos mucho a cuestionar. Voy a volver a la tipología para que me entiendan mejor. ¿Mm? Entonces, ¿qué profe, ocurría? Dime, el descriptivo estaba dentro de los expositivos de los narrativos. expositivos. De los Ya. expositivos. Ya, gracias. Ya mi juicio es correcto. Ya es correcto. Ya les voy a explicar el porqué. Ya. Entonces eran esos 5. ¿Cuál era el texto público? El público era cualquiera de los textos anteriores que se desarrollara en un acto público. Recuerden, ustedes ya saben los términos: acto, acción, hacer. Lo vimos en teatro. Y yo les dije, es curioso que, por ejemplo, oye, profe, ¿qué es un acto? La acción dramática. De ahí viene la palabra acto, hacer, acción. ¿Y por qué? Porque las obras dramáticas, y obviamente que quieren ser representadas en teatro, tienen que mostrar el diálogo y las acciones. Y lo más importante es la acción, por eso le llaman acto. Cuando hablamos de acto público, el hacer público algo. ¿Cómo yo me doy cuenta que algo es público? ¿Cómo me doy cuenta que algo es público? Fácil, porque veo a un compadre, puede ser en una tarima, y está hablándole a varios. ¿Se dieron cuenta? Incluso si yo fuera sordo, voy caminando por la plaza, veo a un compadre que está así,
y de repente otra gente aplaudiéndolo. ¿Me daría cuenta que un acto público, que se está haciendo algo públicamente? Ah, sí, pues. Sí, por cierto. Por Sí, lo tanto, sí. ¿saben, chiquillo? Como en la Plaza de Armas. Correcto. Cualquier cosa, cualquier texto que se haga en acto público se convierte en discurso o acto público. Por eso es que tenían la media embarrada antes, po. Porque en el fondo, oye, ¿qué tal si yo hago un ensayo? Un ensayo pertenece a los textos argumentativos. Por lo tanto, sería argumentativo. Pero si yo tomo ese ensayo y lo leo frente a una gran audiencia, ¿lo considero ensayo o discurso público? Discurso público. Sí, en ese contexto es discurso público. Por eso, de repente, Discurso. muchos se tomaban la molestia de decir, mira, es que están en conmemoración, ceremonia, ritual, bla, bla, bla. Y al final, oye, pero es que cualquier cosa que se haga en acto público se convierte en discurso o acto público. ¿Te das cuenta? Por eso es que lo sacaron, porque en el fondo podía conllevar a muchos errores y a mucha confusión. Y de los 5, se trabajaron 4. Y precisamente esa es la propuesta que yo les voy a entregar, más que ver el esquemita y decir, oye, pero es medio complicado. Son 4 nomás. Tenéis que manejar 4 conceptos. Lo que es narrativo, expositivo, dialógico, expositivo, argumentativo. No tenéis que manejar más. ¿Ya? E incluso los últimos 2 son los que realmente tenéis que manejar, pero los 2 primeros igual es bueno mencionarlos por si las moscas. Ya. Chiquillos, ¿me entienden hasta el momento? ¿Cuál era? ¿Me Sí. entienden? Sí, Sí, profe. ¿cuál era? Ya. 4. Ya, pero ¿cuál Narrativo, dialógico, expositivo, argumentativo. Hablemos del primero, que lo vamos a ver someramente, porque incluso ya lo trabajamos. El narrativo. Ya sabemos que el narrativo, tú tienes que tener mucho cuidado, porque el narrativo lo tienes que dividir en 2. Los literarios, que ya lo aprendiste. Novela, cuentos, microcuentos, fábulas, mitos, leyendas, cómics, crónicas, guión cinematográfico. ¿Ya? Eso lo aprendiste, viste las modalidades, tienes las guías para eso, para reestudiar. Y son literarios, ¿por qué? Porque ese narrar, actualmente, narrar, contar o relatar una historia real o ficticia a través, escuchen esto, a través de una voz o emisor ficticio denominado narrador. O sea, hay una estructura de creatividad. ¿Se dan cuenta? En cambio, ¿en qué se diferencia? ¿Y en qué se diferencia, por ejemplo, el texto narrativo no literario? En que es narrar, contar o relatar una historia. Eso. Se le quita la parte del narrador, se le quita la historia real o ficticia, porque se subentendería que todo sería real. ¿Se dan cuenta? Piensen ustedes, es algo que hacemos habitualmente, ¿verdad? Habitualmente, bueno, ahora estamos más aislados, pero cuando nos juntamos, nos ocurrió una desgracia o teníamos algún problema, nos acercamos a nuestro amigo y que le decimos, oye, compadre, ¿sabéis lo que me pasó? Bla, 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 bla. Y le contábamos, ¿o no? Sí. Eso es narrar. Ujú. Muchos de ustedes han narrado su historia, han narrado etapas, han narrado amigos, no necesariamente con una intencionalidad creativa, sino con otra intencionalidad que puede ser desahogo, comprensión, apoyo. Es súper importante. Pero ¿cuál es la finalidad? 10 minutos quedan ya. Yo pensé que iba a ser corto. ¿Cuál es la finalidad, chiquillos? ¿Cuál es la finalidad de narrar? Eh, Piensa, es que, ponte en el plano, más que tú narrar, tú recibir una narración. Si tu amigo, tu amiga, alguien te cuenta algo, ¿qué ganaste? es que ahora sé lo que Muy bien, información. muy bien. Eso El es, Bati, fue el Bati. bien, Bastián. Una información, la información. ¿Saben por qué, chiquillos? Porque de repente siempre estamos enfrentados al término de información.
y lo miramos a huevo. ¿Y qué es la información? La información es una joya del conocimiento. La información es fundamental para desenvolvernos en este mundo. Sin La información es información, poder. yo creo que el poder real, ¿cachai? No el poder eso, tener plata, mina, auto y todo el cuento, mino o carretera. No, poder real. A tal nivel, chiquillos, que nosotros no sabemos lo que es el poder real. Nos cuesta entender el poder real. Porque nosotros pensamos, tener poder es tener plata. No, no, es más que eso. El poder es hacer lo que tú quieres, conseguir las metas que tú quieres. Es lo que nosotros podríamos decir que estamos muy vedados para obtener poder. Y no estoy hablando de medios pelos, no, estoy hablando de realmente algo tan esencial como, me gustaría hacer esto, pero no puedo. Oye, buena idea, pero es que tengo este problema. Oye, quiero hacer, pero es que me falta esto. El poder es eso, ser lo que tú quieres. Por eso es que es tan importante, y muy bien, chiquillo, la información sí es poder. Es poder entrar a la universidad, es poder tener una profesión, es poder trabajar en lo que te gusta, es poder dignificarte como persona. Piensen ustedes, lo mejor que hay en la vida en estos momentos, en nuestro sistema, es poder trabajar en algo que te guste. Lo peor es trabajar en algo que no te guste. ¿Se dan cuenta? Por eso es que tienen que replantearse bien lo que quieren hacer, porque va a ser su futuro. La carrera que escojan va a ser su futuro. Y hay un viejo dicho que dice, más vale ser el mejor zapatero que el peor médico. Y vaya que es válido, porque de repente si tú crees que la universidad es para tener prestigio económico, prestigio social y para eso es tu objetivo, que puede serlo, y de repente trabajar en algo que no te agrada. Yo conozco miles de profesores, muchos profesores que trabajan en algo que no les gusta. ¿Y por qué? Por distintos factores. En cambio, mira, imagínate cuánto se ha demostrado que la gran mayoría de este país, si tiramos porcentaje, fácilmente el 70-80% de los profesionales de este país se levanta como, no quiero ir a trabajar. Lo mismo que les pasa a usted en el colegio, no quiero ir al colegio, lo mismo, no quiero ir a trabajar. No, a mí me encanta Eso el fue, colegio, yo siempre iba contento. bueno. Entonces le va a encantar la universidad, porque eso sí que es genial. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre, chiquillos? Oye, ¿Pero por qué se oye, ríe? no sé yo, ahí lo conocen. Ahora, Sí, lo conozco, sí. Es un ex compañero mío, el Benja. ya, Pero ya. Chiquillos, imagínense, pero para obtener ese poder necesitamos consumir información. Qué pena que de repente los discursos de nosotros los viejos es como, no, quédate ahí, tú no podís, te ponemos techo. Es porque no queremos que los pollitos nos revuelvan el gallinero, estamos súper cómodos. Estábamos cómodos. Piensen ustedes todo lo que ha ocurrido con conceptos sociales en este país. Hoy la AFP tuvieron que entregar el 10%. Recuerden antes que decía la gran mayoría, o sea, la gran mayoría que podía, no, es que va a quedar la crisis, no quedó la crisis. Incluso ahora la teoría es, no va a ser malo porque se va a reactivar el país. ¿Se dieron cuenta, chiquillos? O sea, qué importante estar informado. La información es fundamental para hacer lo que tú quieres, para que realmente conseguir tus metas, para poder ser, para disfrutar. Y uno de los objetivos fundamentales que buscamos nosotros los seres humanos, ser felices. Por eso es que a uno le da pena de repente que los chiquillos todo lo encuentren fome. No, si te entregan una guía y tienes que, no, es que es fome. Si te hacen estudiar, no, es que es fome. Si tienes que ver una obra de teatro, no, es que es fome. Y en el fondo es un discurso no de joven, de viejo, mediocrizando al joven para que no lo supere. Po. Ahí está la apuesta a ustedes. Adscribirse al mundo del conocimiento, porque eso es lo que nos entrega la información. La información desarrolla nuestro conocimiento, por eso es tan importante. ¿Se dan cuenta, chiquillos? Y el conocimiento, absolutamente, ahora sí, eso es poder. ¿Mm? Por eso, el valor de los textos narrativos es desarrollar el conocimiento.
A uno lo frustra como profesor cuando entregas texto. No, no lo leí porque era fome. No, que era muy largo. No, yo lo leí, pero es que por el 7, ¿eh? Yo lo leí únicamente por el 7 porque los libros son re fome. Ahí te frustras. Porque en el fondo decir, pucha, qué mal que nosotros hicimos esa estupidez de entregarte un libro y ponerte una nota frente a eso. Porque todo hay que calificar, competencia máxima. ¿Te das cuenta? En vez de decir, ¿sabes por qué tenías que leer el libro? Aprender, adquirir conocimiento. Y mientras más conocimientos tengas, mejor te va a ir en la vida. ¿Mm? Por lo tanto, entiendan. Y también, por lo tanto, si te das cuenta que es entregar o recibir conocimiento, atrévete a ser un narrador de tu vida. Es importante ese proceso. Y también atrévete a aceptar la narración de otros. ¿Por qué? Porque te va a abrir tu campo de conocimiento. Siempre es bueno, ¿ya? Por lo tanto, ahí está el valor del texto narrativo, no tiene otro fundamento, ¿ya? Ahora, la PS, la nueva prueba, me quedo pegado en la PSU, pero bueno, es que me niego a decir PTU. La nueva prueba, chiquillos, precisamente va a trabajar más los textos narrativos literarios, porque en el fondo te va a poner a prueba a ver si fuiste capaz de leer un texto. Si fuiste capaz de adquirir en tus años de enseñanza esos conocimientos que te tenían que entregar. ¿Mm? Y demostrar que también en la universidad, cuando tú ingreses, seas capaz de leer lo que te van a entregar. ¿Y por qué? Porque todo lo que te van a entregar va a aumentar tu conocimiento. Eso es un profesional. Independientemente que los profesionales del Chile son muy específicos, son muy parcializados. Yo soy profe de lenguaje y manejo mucha información con respecto a mi disciplina, pero ponme a hacer un teorema matemático, ahí me fregáis, porque matemática con suerte es sumar. ¿Te das cuenta? La profesión se supone que te hace un especialista, se supone que te entrega el conocimiento. Y la idea, por eso es ingresar a la universidad, para adquirir conocimiento. ¿Mm? Por lo tanto, los textos narrativos son fundamentales. No se nieguen a leer. No se nieguen a leer, porque el incremento de conocimiento va a ser extraordinario. ¿Ya? Ese es el primero. Por lo tanto, no tenemos mucho que decir, la verdad que basta con eso. Entender, por lo tanto, literarios, no literarios. ¿Cuáles son los literarios? Que los tienes en tu guía, los has aprendido, ¿verdad? Y entender que cualquier otra idea de narrativo, un relato, una historia, etcétera, no literario, obviamente, en el fondo aumenta tu conocimiento con respecto a algo. Y eso significa desarrollo intelectual. ¿Mm? Los textos dialógicos, que es el segundo grupo que tienes que manejar, se establecen a través del diálogo, de ahí viene la palabra dialógico, ¿verdad? Diálogo. Fíjense que también pueden ser literarios como no literarios. Aquí el requisito fundamental es que establezcan la estructura del diálogo. Es decir, haya la presencia de lo que nosotros llamamos interlocutores. Muchos de ustedes aprendieron con la teoría de la comunicación, emisor-receptor. ¿Se acordarán de eso? Emisor-receptor. Sí. Pero ocurre que cuando le enseñaron emisor-receptor, les enseñaron estructuras estáticas, fijas. Yo no siempre soy emisor, a veces también soy receptor o viceversa. Por eso es que es mucho mejor utilizar el término interlocutor, que interlocutor significa cumplir tanto el rol de emisor en un minuto como de receptor en otros minutos. ¿Ya? Activos en el proceso de la comunicación. Se va a acabar, así que vamos